30 cosas que no sabías hace 5 minutos. El hombre detrás de la icónica voz de Yoda. El icónico maestro Jedi Yoda de Star Wars y Miss Piggy es el popular personaje de los Muppets. Fueron dobladas por la misma persona, Frank Oz, un talentoso titiritero, actor y director que fue la voz y manipulador de los títeres detrás de Miss Piggy, así como la de otros personajes de los Muppets como Fozzie Bear, el monstruo come galletas, y Grover. Definitivamente posee una gran versatilidad y un talento innato en el mundo del entretenimiento. Los corgis eran el medio de transporte preferido de las hadas. En el folclore galés existe una encantadora creencia de que los corgis eran el medio preferido de transporte de las hadas. Según la tradición, estas pequeñas criaturas mágicas usaban los corgis para desplazarse velozmente en el paisaje. Se decía que los corgis, con sus patas cortas pero ágiles, eran ideales para llevar a las hadas a través del bosque y campos de manera rápida y discreta, que las marcas distintivas en su pelaje son las huellas dejadas por esas pequeñas criaturas mágicas, aunque en realidad los corgis eran perros pastores. Esta leyenda ha contribuido a la conexión mágica y a la popularidad de la raza. El logo de Nike le costó a la empresa solo $35. El logotipo de Nike es uno de los símbolos más reconocidos a nivel mundial y se estima que tiene un valor de $26.000 millones. Este icónico logo, que simula una ala, fue diseñada por una estudiante de diseño gráfico llamada Caroline Davidson, quien se basó en el ala de la diosa griega Nike para crear el Whoosh. Lo chistoso es que cobró solo $35 por la creación del diseño. Por suerte, unos años después de que su creación se convirtió en uno de los logos más importantes del mundo, se le compensó con 500 acciones de la compañía y un anillo de oro y diamante. Los tigres no nacieron en África. Históricamente, los tigres nunca han sido parte de la fauna africana. Los tigres evolucionaron en Asia hace aproximadamente 2 millones de años y su distribución geográfica se ha extendido desde Siberia hasta el sudeste asiático y las islas de Indonesia, incluyendo la India, China, Malasia, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Indonesia y Rusia. Se encuentran en una gran diversidad de ecosistemas asiáticos, como bosques, manglares, pastizales y montañas. África, por otro lado, alberga una diversidad de grandes felinos como leones, leopardos y guepardos. Existe el miedo a no dormir. La somnifobia es un trastorno de ansiedad poco común en el que las personas experimentan un miedo intenso e irracional al sueño. Aquellos que padecen somnifobia temen quedarse dormidos y pueden experimentar ansiedad extrema antes de acostarse. Esto puede deberse a preocupaciones sobre pesadillas, la sensación de perder el control mientras duermen o incluso el miedo a no despertar. Aún así, es un trastorno tratable que puede mejorar significativamente con la intervención profesional adecuada, cambiando patrones de pensamientos negativos y desarrollando mecanismos de afrontamiento saludables. Ian Fleming, el escritor que inventó a James Bond. Cuando Ian Fleming, el autor de las famosas historias de espías, creó el icónico personaje de James Bond, el irreverente y descarado agente 007 buscaba un nombre que fuera lo más común y aburrido posible para contrastar con la emocionante vida que llevaría. Fleming se inspiró en el libro Birds of the West Indies, escrito por el ornitólogo estadounidense James Bond, a quien admiraba. Lo más chistoso es que el auténtico James Bond se enteró que su nombre había sido usurpado por el agente secreto en 1961 al leer la noticia en un diario. Cuando la autovía es la pista de un aeropuerto y no lo notas, algunas carreteras en Estados Unidos están legalmente diseñadas como pistas de aterrizaje de emergencia, una estrategia militar que surgió durante la Guerra Fría para permitir que las fuerzas aéreas pudieran operar en caso de que las bases aéreas tradicionales sufrieran un ataque nuclear. Se estima que alrededor de 320 kilómetros de las carreteras interestatales están diseñadas para ser utilizadas como pistas de aterrizaje improvisadas en situaciones de emergencia. El concepto de carreteras de uso dual se ha convertido en una práctica común en ciertas áreas, especialmente en el medio oeste y en zonas rurales, donde la infraestructura está menos densa. El país donde la sostenibilidad no es un sueño. Dinamarca es clasificado como el país más limpio del mundo. Este logro se debe a que el gobierno danés ha invertido en tecnologías verdes y transporte público eficiente, mientras que su población tiene una conciencia ambiental muy alta, acompañada de una gestión de residuos ejemplar. Dinamarca también es líder en energías renovables, como una gran parte de su energía generada a partir de fuentes limpias como la eólica y la solar. Además, sus ciudades están diseñadas para la comodidad de los ciclistas y peatones, promoviendo
teniendo un estilo de vida más ecológico. Digamos que es todo un ejemplo a seguir. ¿Cuánto tiempo puede vivir una cucaracha sin cabeza? La mayoría de los animales no pueden vivir sin cabeza, ya que es una de las partes más importantes de su cuerpo. Sin embargo, para las cucarachas, la situación es distinta. Si llegaras a cortar la cabeza de una de ellas, sobreviviría durante 9 días más. A diferencia de los humanos, las cucarachas respiran por pequeños orificios en cada segmento de su cuerpo, por lo que no necesitan la boca ni la cabeza para respirar. Sin embargo, sí necesitan la boca para beber agua, así que morirían de sed. Las cucarachas son insectos notoriamente resistentes y pueden continuar reaccionando a estímulos durante un tiempo después de perder la cabeza. ¡Vaya, qué horror! Las cabras pueden desarrollar acentos. Por muy raro que parezca, existen estudios que demuestran que las cabras son capaces de adoptar un acento como nosotros. Este descubrimiento se llevó a cabo en la Universidad de Queen Mary de Londres. Las cabras cambian su acento en el tiempo que transcurre desde que tienen tan solo una semana de vida viviendo junto a sus hermanos, protegidas de los depredadores hasta que cumplen 5 semanas y forman grupos sociales con otros animales de la misma edad. Al unirse a un grupo social, adaptan su voz para que sea cada vez más similar a los del entorno. Este estudio demuestra que la capacidad de desarrollar un acento no es exclusiva de los humanos. ¿Para qué sirve el agujero en la punta del tapón de un bolígrafo Bic? El orificio en la parte superior del tapón de los bolígrafos, al contrario de lo que mucha gente piensa, posee una finalidad muy importante. Este agujero sirve para que en caso de que un niño se trague este tapón y se le quede atascado en la garganta, pueda seguir respirando hasta que sea atendido por los equipos de emergencia, lo que también contribuye a equilibrar la presión y la humedad para evitar que la tinta se seque. Su función de seguridad es mucho más relevante y ha sido adoptada por la mayoría de los fabricantes de bolígrafos. Es una norma de seguridad para reducir el riesgo por asfixia. La dirección postal de Santa Claus, Finlandia, reserva la dirección de Santa Claus, que recibe miles de cartas anuales de niños de todo el mundo. En la oficina de correos de Ravaniemi, Laponia, se puede enviar cartas a Papá Noel a la siguiente dirección: Santa Claus, oficina principal de correo de Santa Claus, 96930, Napapiri, Finlandia. Las cartas son gestionadas por voluntarios provenientes de esta región, que se considera la casa de Papá Noel. Y aunque está cerca del Polo Norte, no es el Polo Norte en sí. Este equipo se encarga de responder a estas dulces cartas en nombre de Santa Claus. El día que la BBC informó que no había noticias. El 18 de abril del año 1930, la cadena BBC hizo historia al informar que no había noticias ese día. Así que en lugar de transmitir noticias como normalmente lo hacían, optaron por llenar el espacio con música de piano. Esta decisión se debió a que la BBC consideraba que no había noticias importantes que merecieran ser transmitidas. Es absolutamente fascinante, dijo en el año 2012 Helen Bonnet, la entonces directora de BBC News, al recordar el episodio durante un programa de aniversario emitido por BBC Radio 4. Para Helen, eso es algo que no podría pasar hoy en día, pues vivimos en una era donde surgen demasiadas noticias por minuto en todo el mundo. La tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. La tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial fue un sorprendente evento ocurrido durante la Primera Guerra Mundial en 1914. A lo largo del frente occidental, soldados alemanes británicos decidieron poner un alto temporal a las hostilidades durante la Nochebuena. Los soldados intercambiaron regalos, cantaron villancicos y jugaron el fútbol en la tierra de nadie, la zona entre las trincheras. Esta tregua espontánea fue un acto humano en medio de la brutalidad de la guerra. Aunque no ocurrió en todos los lugares y no duró mucho, simboliza un breve pero significativo respiro en el conflicto. ¿Te has preguntado cuántas calorías quemas mientras duermes? ¿Quemas más calorías al dormir que al ver televisión? Durante una noche de sueño, un adulto promedio quema alrededor de 70 a 100 calorías por hora, dependiendo de su peso y metabolismo. Esto significa que unas 8 horas de sueño podrías quemar de 400 a 800 calorías más o menos. En cambio, ver televisión suele ser una actividad sedentaria. Una hora de ver televisión quema solo alrededor de 20 a 40 calorías, lo que es significativamente menos que lo que se quema durmiendo. Los tiburones son más viejos que los árboles. Los tiburones han existido en la Tierra durante mucho más tiempo que los árboles y son considerados la forma de vida más antigua que aún existe en nuestro planeta. El medio acuático en aquel tiempo ofrecía temperaturas estables y abundancia de nutrientes, lo que facilitó la evolución temprana de estos animales marinos, en contraste con la vida terrestre que enfrentó desafíos como la radiación ultravioleta y la sequía. Se estima que los primeros tiburones aparecieron hace unos 450 millones de años durante el periodo Ordovicico, mucho antes que los dinosaurios, mientras que los árboles surgieron mucho más tarde, alrededor de 360 a 400 millones de años atrás.
La única palabra con letras consecutivas en el orden alfabético. La palabra estuve es la única palabra que tiene 4 letras seguidas en orden alfabético. Estas letras son la S, la T, la U y la V. La presencia de estas letras en secuencia en la palabra estuve es una peculiaridad del idioma español que puede facilitar algunos juegos de palabras o acertijos. Estuve es el verbo de estar en primera persona del singular y es el pretérito perfecto simple del modo indicativo. Estas características la vuelven un ejemplo interesante de cómo las letras pueden formar secuencias inusuales dentro de las palabras. Las uñas crecen más rápido en la mano dominante. Las uñas en la mano dominante tienden a crecer un poco más rápido que la de la mano no dominante. En la mayoría de las personas, el crecimiento de las uñas está influenciado por la circulación sanguínea y la estimulación mecánica. Y como la mano dominante generalmente realiza más tareas, las uñas en esa mano a menudo se ven estimuladas con más frecuencia, lo que promueve su crecimiento. Factores como la genética, la dieta y el estado de salud general también afectan en la dureza y la velocidad del crecimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la primera receta culinaria del mundo? La sopa es una de las primeras recetas de cocina que el hombre primitivo puso en marcha. Se sabe que hacían un hueco en la propia tierra y calentaban con piedras incandescentes el agua en donde sumergían carnes, huesos, raíces, granos y hierbas, que al recibir el calor se cocinaban y transmitían su sabor, aroma y algunos de sus nutrientes saludables al líquido de cocción. La alimentación desgastaba las muelas en bisel, ya que son vegetales y las carnes eran muy duras. Una vez que se cocieran, las personas vivían más y tenían un mejor bienestar. El primer libro de recetas, Caldo Negro, una receta de sangre animal con vinagre, sal y hierbas aromáticas que los espartanos tomaban antes y después de las batallas porque se le atribuían propiedades de vigor y fortaleza. Es imposible imaginar un nuevo color. Nuestro cerebro solo puede procesar las combinaciones de colores que nuestros conos, unas células sensibles al color presentes en la retina, están equipados para detectar. El cerebro interpreta las señales de estos conos y combina estas percepciones para crear toda la gama de colores que conocemos. No pueden inventar colores que no se deriven de estas combinaciones. Sin embargo, es posible percibir colores imposibles mediante la manipulación de la visión, estimulando las células de la retina. Y es de aquí donde nace el experimento HOLO, un color azul-verde de saturación sin precedentes, que se considera fuera del espectro natural, porque los sujetos necesitaron añadir luz blanca para poder equipararlo con los colores reales. ¿No te parece esto loco? La primera falsificación de dinero de la historia. La falsificación más antigua de la que se tiene registro ocurrió en el año 540 a.C. y fue realizada por los políglotas de Samos, quien acuñó monedas de oro falsas para saldar una deuda con Esparta. La falsificación de dinero se convirtió en una práctica común a partir de ese entonces, con falsificadores reduciendo el contenido de metales preciosos en las monedas y quedándose con la diferencia. Es por esto que en la antigua China se impuso una ley sobre aquel que se atreviese a falsificar la moneda del emperador. Se le sacaba el corazón sin ninguna piedad. ¿Cómo se llama la línea ondulada sobre la letra ñ? ¿Alguna vez te has preguntado si la línea curva que va encima de la letra ñ en algunos idiomas como el español o el portugués tienen un nombre? Te cuento que este símbolo en forma de tilde se llama virgulilla y sirve para indicar una pronunciación especial o una modificación en el sonido de una letra. Por ejemplo, en español, esta rayita representa una modificación en el sonido de la letra n, dando lugar a la nueva fenómena palatal que conocemos como ñ, mientras que en portugués se usa sobre las vocales para una pronunciación específica. Nadie tiene una ciudad permanente en el Vaticano. La ciudad del Vaticano, situada en el corazón de Roma, es uno de los países más pequeños del mundo, con una población de alrededor de 800 habitantes, pero ninguno es residente permanente. La gran mayoría son ciudadanos de otros países que trabajan en la Santa Sede o en instituciones relacionadas con la Iglesia, por lo que adquieren la ciudadanía vaticana temporal. Esta se considera un estatus funcional y se otorga a personas que a menudo ya poseen una nacionalidad de origen como la italiana o la suiza. Una vez que la función que otorgó la ciudadanía vaticana finaliza, la persona pierde ese estatus y automáticamente recupera sus derechos en su país de origen. El secreto tras una tripulación descansada. Algunos pilotos de avión, especialmente en vuelos intercontinentales, pueden no pisar el país al que viajan debido a una práctica conocida como crew rest o descanso de tripulación. En estos vuelos se requiere que haya 2 o más conjuntos de tripulación debido a las regulaciones de tiempo de vuelo y descanso. Mientras un conjunto de pilotos opera en el vuelo hacia el destino, el otro conjunto descansa en la cabina de descanso del avión. Esto supone llegar a un país, esperar el tiempo que tarda una escala que es entre 1 y 3 horas y luego volver. Esta es una medida de seguridad esencial que asegura que los pilotos y la tripulación se mantengan alertas y descansados.
La medida de tu pie y su conexión con tu antebrazo. Aunque no lo creas, tu pie es exactamente tan largo como la distancia de tu muñeca a la curva de tu codo. Es una de esas curiosidades del cuerpo humano que se llama antropometría, que estudia las medidas del cuerpo humano para establecer las diferencias entre géneros y razas. El tamaño del cuerpo está influenciado por factores genéticos y de desarrollo. Por eso, aunque es una buena aproximación, las medidas pueden no ser idénticas en todas las personas. El país más pequeño que puedes recorrer en un día. Puedes recorrer todo el país de Liechtenstein en menos de un día. Un país tan pequeño como bonito. Tiene una extensión de 25 kilómetros de norte a sur y de 4 kilómetros de este a oeste. Independientemente de la dirección en la que camines, puedes cruzar el país en pocas horas. La capital, Vaduz, es un punto de partida común para explorar. El único inconveniente es que al estar en el corazón de los Alpes, algunos tramos del camino se pueden hacer cuesta arriba. Además, no posee transporte público directo y frecuente, lo que podría dificultar los desplazamientos rápidos a través de todo el país. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve el agujero de la cuchara de servir espaguetis? El orificio en el centro de las cucharas para espaguetis tienen un propósito funcional. Este diseño para medir la porción adecuada de pasta seca en general. Este agujero tiene un diámetro que coincide con una porción estándar de espaguetis para una sola persona, que suele ser alrededor de 100 gramos. Insertas los espaguetis crudos en el orificio y llenas el espacio con la cantidad que necesitas, puedes estar seguro de que estás sirviendo una porción adecuada. Además, sirve para drenar el agua de cocción al sacar la pasta de la olla, lo que también ayuda a evitar que los fideos se enreden entre sí, permitiendo extraerlos fácilmente. Así que ya sabes, esto nunca puede faltar en tu cocina. Los tiburones no son un depredador voraz como dicen. Los tiburones, a menudo percibidos como feroces depredadores, te sorprendería al saber que no suelen pelear entre sí. A diferencia de algunos animales terrestres, los tiburones no tienen jerarquías sociales ni territorios establecidos. En cambio, siguen un comportamiento más solitario, según la especie. Sin embargo, los tiburones toro también pueden interactuar en redes de hasta 2000 individuos y se ha observado que tienen mejores amigos. La idea de los tiburones como depredadores solitarios y feroces es un mito. En realidad, son animales incomprendidos que desempeñan un papel vital en el equilibrio de los ecosistemas marinos. El animal que no tiene estómago, el ornitorrinco y el esquina, sí que tienen un órgano para la digestión de alimentos, el cual no es un saco gástrico en lugar de un estómago convencional con una cámara de ácidos gástricos y las enzimas digestivas. La comida pasa rápidamente por esta bolsa gástrica donde se mezcla con las enzimas y transporta al intestino delgado para la absorción de nutrientes. Esta adaptación es una característica evolutiva que les permite digerir su dieta rica en proteínas de invertebrados y es compartida por otros animales que carecen de estómago en el sentido tradicional. La naturaleza nunca deja de sorprendernos. ¿Cuántos cabellos se caen al día? En promedio se estima que los hombres pierden alrededor de 40 cabellos por día, mientras que las mujeres pueden perder alrededor de 70. Las diferencias se deben a los ciclos hormonales y genéticos, donde la testosterona influye en la calvicie del patrón masculino, mientras que las mujeres experimentan cambios hormonales como el estrógeno que impactan la fase de crecimiento de cabello. Además, la salud capilar, la edad y factores de estilo de vida como la nutrición o el estrés influyen en la pérdida de cabello. Si notas un patrón de pérdida inusual, es importante que consultes a un dermatólogo. Este video ha llegado a su fin. Escribe en los comentarios qué fue lo más curioso para ti. Nos vemos en el siguiente video.